A continuación presentaremos la estructura del tálamo. Podemos decir que el tálamo es de forma ovoide y se encuentra literalmente en la parte central de nuestro sistema nervioso. Específicamente es el que comanda toda esta parte central. La característica, como ya habíamos mencionado, de ser ovoide, justamente hacia su parte inferior nos presentará el fornix. Por debajo mostraremos una tela que viene a ser la tela del plexo coroideo y notaremos una porción que va rodeándola hacia su parte inferior, que es el hipotálamo, el subtálamo, el tálamo y el epitálamo. De tal manera que aquí nosotros podemos observar solamente una pequeña parte, ya que la porción del tálamo realmente es bastante amplia, bastante grande. Y ahora este tálamo tiene la característica de que comprende varios conjuntos de núcleos. No solamente es una porción, sino que tiene algunas otras características con mayores funciones. Estos pueden dirigirse hacia la corteza o pueden venir de la corteza, es decir, a otros lugares donde pueden dirigirse. Entonces, ahora vamos a ir cambiando un poco las vistas para poder observar la parte nuclear. Vamos a hacer un pequeño esquema mostrando el tálamo y mostramos aquí la parte anterior, la parte posterior. Aquí evidenciamos netamente la parte ovoidea y precisamente la parte que señalamos viene a ser el tálamo. En nuestro tálamo está de un lado y al otro lado, como muestra la imagen. Da la casualidad que en la parte posterior del tálamo suele ser un poco más grande y en algunos puntos localizaremos la adherencia intertalámica. En este punto localizaremos entonces a nuestra lámina medular interna, donde está la región anterior, la región medial, la región de la masa nuclear lateral, y de acuerdo hacia la parte externa encontraremos esta pequeña raya que se conoce como núcleo reticular, y en medio los axones que van a conectar a toda la porción conocida como lámina medular externa. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces de este tálamo? Prácticamente controlar casi todas las funciones de nuestra corteza. Entonces, el tálamo es el que decide hasta dónde sí llegan y hasta dónde llegan estos estímulos. Pero para poder definir hasta dónde sí llegan y hasta dónde no llegan, se subdivide cada porción en diferentes núcleos, que son los que vamos a ver a continuación. Ahora hablaremos de la porción del tálamo óptico, quien se encuentra en la parte central, literalmente del encéfalo, de tal modo que nosotros lo debemos encontrar justamente rodeando la porción que le corresponde al tercer ventrículo. Entonces, estas paredes laterales del tercer ventrículo las observamos en esta imagen. Lo siguiente, encontraremos a los tálamos a la parte lateral, que característicamente van por encima. Observamos una tela que recubre esta región que se conoce como la tela coroidea. Encima de esta tela coroidea se encuentra el fornix y por abajo nosotros podemos localizar una porción literalmente que nos guía, que nos sirve de neuroguía. Esto nos mostrará directamente el contacto de los núcleos hacia esta porción, que es conocido como el estrato solar. ¿Para qué nos sirve conocer todas las estructuras? Para poder delimitar el espacio entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Ahora veremos cómo se conecta con las demás estructuras. Bien, vamos a notar lo siguiente. Vamos a cambiar la imagen para ver una porción tanto medial como desde una posición lateral, para poder distinguir cómo está toda esta región. Dibujaremos un pequeño tálamo donde vamos a ir notando algunas divisiones en dos regiones. En este caso, la región anterior, posterior, dorsal y una región central.
recorriendo la porción de la masa nuclear, porque aquí es donde se aloja la mayor cantidad de núcleos. Además tiene mayor cantidad de funciones, de las cuales iremos hablando poco a poco. También observamos la parte del pulvinar. Este volumen tiene varias porciones que son literalmente poco diferenciadas y que abarcan la mayor parte de la corteza. Este núcleo es completamente indiferente y se relaciona directamente con la porción de los cuerpos geniculados, pero que tiene que ver además con la porción de la visión y la audición. Entonces eso lo vamos a poner aquí como referencia dentro de lo que es la parte metatalámica, los dos cuerpos geniculados y el pulvinar. Este al final viene a ser una estructura grande, agrupa varias funciones de todos los cortes. La porción con la que vamos a iniciar es la porción ventral, donde tenemos varios grupos. Tenemos el ventral lateral, el ventral posterior. Estas características de estos ventrales van a formar toda la porción a nivel de nuestra corteza. Cada una de esas regiones toma una porción de nuestra corteza y vamos a irla definiendo por las porciones tanto sensitivas como motoras. Es decir, la corteza son también conocidas como el área sensitiva primaria. Para fines prácticos lo relacionamos con las áreas 3, 1 y 2 de Broca. Tienen que ver con la sensibilidad. En el caso de la porción del núcleo ventral lateral está relacionada con la porción del área motora primaria. El área motora primaria se encuentra justamente en la región de la corteza precentral y tiene que ver con el área 4 de Brodmann. La porción que corresponde a la corteza premotora es el ventral anterior, que tiene que ver con el área 6, que es precisamente toda esta región. Ahora tiene que ver con el área 8, que es importante para estas dos áreas. El área 6 y 8 son porciones premotoras, obviamente de la corteza premotora. Esta porción corresponde a los cuerpos geniculados, especialmente al cuerpo geniculado lateral. Está relacionado con la porción del área visual primaria, es decir, la región occipital, y con quien está relacionada entonces es el área 17, 18 y 19 de Brodmann. Estamos viendo que las áreas de Brodmann son áreas funcionales de la corteza, que están distinguidas en algunas porciones, sobre todo en los giros o circunvoluciones. Entonces voy relacionando la función del área, en este caso el área visual, con el núcleo talámico. En este caso tenemos al núcleo central anterior con las áreas 6 y 8, la porción del núcleo ventral lateral con la porción 4. El núcleo central posterior van a estar relacionados con el 3, 1 y 2 de Brodmann. Y por último, la del cuerpo geniculado con las áreas 17, 18 y 19. Entonces, este cuerpo geniculado medial se encuentra inmerso en las áreas 41 y 42, que se encuentran en el lóbulo temporal, concordando sobre todo con el giro temporal superior. Esta relación está con el cuerpo geniculado medial y esta se relaciona con el área auditiva y las áreas 41 y 42 de Brodmann. El pulvinar también hace referencia que está en relación con la porción visual, así como la porción de los núcleos de la región anterior. Los tres núcleos en la región anterior dorsal, el anteromedial y todos actúan a nivel de este sistema. En toda esta región, que es la parte frontal, tienen predominancia por el núcleo dorsomediano y son las áreas de la corteza que se conoce como corteza prefrontal. Y estas áreas prefrontales son las áreas 9, aquí las graficamos, el 10, 11 y 12 de Brodmann. Son todos necesarios para la predominancia de estos núcleos. Hay una vía que se llama la córtico-talámica. Estos
Precisamente la porción que corresponde al área prefrontal es el dorso mediano, es decir, ya no está la masa nuclear lateral, sino viene directamente de la porción del núcleo dorso mediano, que ahora está en relación con esta porción del dorso mediano. Tiene prevalencia nuevamente estas áreas 9, 10, 11 y 12. En la cara medial vamos nuevamente a dibujar el tálamo y justamente evidenciamos a la mitad, tomamos los núcleos de la región anterior. Todos los centros de la región anterior y de la región ventral anterior son núcleos que van a estar conectados hasta el sistema límbico. Por lo tanto, estas áreas abajo van a marcar áreas en el giro del cíngulo, que están en este caso graficadas de color azul. Precisamente de esta región tienen que ver con las porciones del cuerpo calloso, que son las áreas 20, 30 de Brodmann. Entonces todas las porciones que nosotros estamos viendo en esta región son precisamente para nuestros núcleos que se van hacia la parte anterior y se relacionan con el fornix. También dijimos que el cuerpo calloso tiene funciones propias de cada porción del tálamo, que vamos a ir describiendo poco a poco. Vamos a encontrar al grupo anterior que recibe conexiones de manera diferente. Nosotros vamos a encontrar que en este punto, que lo estamos graficando, el cuerpo mamilar, al cual van a viajar axones desde el grupo anterior talámico, que literalmente los grupos anteriores encontraremos esquemáticamente en esta imagen, van a recibir conexiones de los cuerpos mamilares. Cuando llegan en estos núcleos, sobre todo la parte ventral, tiene la característica que sus porciones superiores envían axones a través de fascículos que van a llegar a diferentes puntos de la corteza. Especialmente van a llegar a la porción del fornix, a la porción temporal, a la porción occipital y algunas que llegarán hacia los lóbulos parietales. Por último, tenemos axones que se van hacia la región posterior del cíngulo. Tenemos unas porciones que llegan a los núcleos anteriores y se van de manera directa hacia el lóbulo temporal. La porción es para el lóbulo occipital. Continuando hacia adelante, tenemos porciones que van hacia la parte posterior de la circunvolución del cíngulo. Y por último, las que van hacia nuestra área parietal. Precisamente en esta región, viendo los núcleos directamente de la porción lateral, que son el núcleo caudado y la porción del globo pálido. La porción del putamen, que de acuerdo van a llevar según sus acciones hacia la porción de cada núcleo que se encuentran en la lámina centromedial. Las porciones de la cara medial, habíamos quedado que tenemos que ver cada porción de la corteza motora, que son la porción del núcleo ventral anterior, el núcleo ventral posterior, van a llegar a esta porción que se conoce como el área 6 y 8, que tienen que ver también con la corteza premotora. La corteza motora, que es el área 4, hace referencia al movimiento y como tal a la génesis del movimiento, ahora para poder generar movimientos de todas las referencias que vienen de la parte ventral lateral y ventral anterior, que van a llegar a la porción de la circunvolución prefrontal y que se representan por la corteza premotora 6 y 8 de Brodmann. Estos también van a recibir algunas aferencias en la cara superior de todos los núcleos, sobre todo hacia la parte ventral. Estas áreas anterior y ventral lateral tienen características que reciben diferencias de una porción aferencias de una porción del globo pálido, porque obviamente no podemos movernos al mismo tiempo. Tiene que haber algún modo en el que podamos inhibir o podamos decir muévete, y ya que esta estructura tiene que realizar esta función. Entonces graficamos aquí las estructuras del globo pálido. El más oscuro es el lateral y el más claro o más blanquecino representa a la parte medial. La porción del núcleo central lateral, primordialmente el núcleo ventral lateral, va a recibir
eh, axones que llegan directamente al globo pálido medial. Ahora vamos a tener también que algunos axones de la porción del núcleo intersticial de Cajal, el núcleo vestibular y los receptores profundos que se encuentran directamente en nuestro tronco del encéfalo. Hablando específicamente de la porción del puente y de la porción del bulbo. El núcleo rojo también va a enviar axones que van a llegar hacia la porción del núcleo ventral. En este caso del cerebelo, que justamente aquí va a enviar estos axones y que van a llegar de manera directa a la parte lateral de la sustancia que se llama sustancia reticular. Estas a su vez llegarán directamente hasta este punto. Entonces, nuevamente repetimos. ¿Cuáles son las referencias del núcleo ventral lateral? Hoy van a ser la porción del núcleo rojo que se encuentra en el mesencéfalo, la porción de la sustancia reticular que se encuentra en el tronco del encéfalo y la porción del núcleo dentado de la región del cerebelo. Y algunos núcleos que se encuentran inmersos también dentro del tronco del encéfalo, que se llaman núcleos vestibulares. Los receptores profundos y el núcleo intersticial de Cajal. Al mismo tiempo, también estos reciben de la porción del globo pálido medial. La porción ventral anterior también recibe aferencias de casi las mismas regiones. La única diferencia es que este no va a tener influencia del núcleo rojo, sino va a tener influencia de la porción del núcleo subtalámico. Entonces, la porción ventral anterior va a tener casi todas las mismas características. La única diferencia es que recibe una porción extra del subtálamo. Los núcleos intralaminares reciben más sin enviar sus aferencias a ambos núcleos, tanto al ventral lateral como al ventral anterior con que van a formar parte. En este caso son la parte consciente del movimiento y esa es la característica importante de esta región.